Bien, ahora vamos a hacer el montaje del circuito de control. Conectamos un cable desde la bornera 4 del interruptor termomagnético hasta la bornera 95 del contacto cerrado del relé F1. Lo dejamos puesto, pues vamos a colocar otro cable para conectar desde el 95 hasta la bornera 97 del contacto abierto del mismo relé F1. Ahora conectamos desde la bornera 96 del relé F1 hasta la bornera 1 del pulsador de paro S0. El pulsador de paro de S0 tiene dos contactos, uno cerrado y uno abierto. Acá lo tenemos, 1, 2, contacto cerrado, y 3, 4, abierto. Usaremos el contacto 1, que pertenece al contacto cerrado del pulsador S0. Ahora conectamos un cable desde la bornera 2 del pulsador de paro hasta la bornera 3 del pulsador de marcha. Colocamos el bloque de contactos en el contactor K1 y ahora desde la misma bornera del pulsador de marcha S1, desde la bornera 3, conectamos un cable hasta el contacto abierto del contactor K1 83, acá en el bloque que hemos instalado. Colocamos el temporizador KA4 en el contactor KA4. Ahora conectamos desde esta última bornera, desde el 83 de K1, lo conectamos a la bornera 67 del temporizador KA4. Colocamos el temporizador KA3 en el contactor KA3. Conectamos desde esta última bornera del contactor KA4 hasta la bornera 67 del contactor KA3. Colocamos el bloque de contactos en el contactor K2. Conectamos desde el contacto del temporizador KA3, desde el 67 hasta la bornera 83 del contacto abierto del contactor K2. Instalamos el temporizador KA1. Conectamos ahora desde esta bornera del 83 de K2 hasta el contacto abierto del temporizador KA1.
Colocamos el bloque de contactos K3. Conectamos desde la bornera del contactor KA1 temporizador, desde el 67 hasta el 83 del contacto abierto del contactor K3. Lo dejamos puesto para seguir instalando. Colocamos el temporizador KA2. Conectamos desde la bornera 83 de K3 hasta el contacto abierto del temporizador KA2 en la bornera 67. Colocamos el bloque de contactos en el contactor K4. Conectamos desde el temporizador KA2 desde la bornera 67 hasta la bornera 83 del contactor K4. Conectamos ahora desde la bornera 4 del pulsador de marcha hasta la bornera 84 del contactor K1 en el bloque. Desde este mismo contacto 84 del contactor K1 conectamos al temporizador KA4 a la bornera 68. Acá le damos un efecto a estos cables para poder maniobrar el relé F1. Lo dejamos así un poco holgado. Pasamos el cable por la canaleta. Ya le damos esta curvatura a los cables. Conectamos el cable entonces en 84 de KA4. Ya acá vamos a remover el cable en 4 y colocamos otro cable para poder conectar desde 4 hasta el contacto cerrado 61 del contactor K3. Metemos el cable de exceso en la canaleta. Ahora conectamos desde el 62 del contacto K3 hasta el 61 del contacto K2. Y desde la salida, o sea, desde 62, conectamos a la bobina del contactor K1 en la bornera A1. Y de acá mismo, desde la bornera A1, conectamos a la bobina del contactor KA1. Lo dejamos puesto y colocamos otro cable para conectar la lámpara H1.
Aquí lo conectamos en X1. Acá está la lámpara de color verde que nos va a indicar el sentido horario que va a girar el eje del motor. Conectamos ahora desde el contactor K3, desde la bordera 68 hasta la bordera 84 del contactor K2. ¿Ya? Entonces conectamos desde la bordera 68 del temporizador KA3 hasta la bornera 61 del contactor K4. Contacto cerrado del contactor K4, acá. Desde la bornera 62 del contactor K4, conectamos un cable hacia el contacto cerrado del contactor K1, 61. Desde la bornera 62 conectamos el cable hasta la bornera de la bobina del contactor K2, bornera A1. Y acá lo dejamos para conectar otro cable, la cual conecte en paralelo al contactor KA2. Conectamos en la bornera de la bobina A1. Y de acá mismo sacamos otro cable para conectar a la lámpara H2, ya que nos va a indicar que el motor se va a mover en sentido antihorario. Conectamos ahora desde el temporizador KA1 de la bornera 68. Acá unimos con un cintillo estos cables de esta forma para poder maniobrar el relé F1. Ya, entonces conectamos desde la bornera 68, desde el temporizador KA1 hasta la bornera 84 del contactor K3. Y acá podemos conectar de 68 hasta K2, 71. Pero para evitar dar esa vuelta, lo conectamos mejor desde acá, desde el 84 de K3, para hacer una conexión más directa. Entonces conectamos desde acá hasta el contacto cerrado, la bornera 71 del contactor K2. Ahora desde el 72 del contactor K2, conectamos a la bobina del contactor K3 en la bornera A1. Ya, ahí lo dejamos puesto, medio ajustando, para poder conectar otro cable, la cual también alimente a la bobina del contactor KA3, colocándolo en la bornera A1. Conectamos desde el temporizador KA2, desde la bornera 68. Conectamos el cable hasta la bornera
84 del contacto abierto del contactor K4. Desde la bornera 68 del temporizador KA2 conectamos el cable hasta la bornera 71 del contactor K1. Desde la bornera 72 conectamos el cable, pero vamos a cortar primero el cintillo para poder unir este cable a ese grupo de cables. Ya, entonces conectamos el 72 y agrupamos estos cables. Ahí está mejor. Ya, entonces seguimos conectando desde el 72 hasta la bobina del contactor K4 en la bornera A1. Ya, entonces acá lo colocamos el cable, lo dejamos ahí puesto para colocar otro cable para poder alimentar a la bobina del contactor KA4. Ya, y entonces por último conectamos la bornera 98 del contacto de relé abierto hacia la lámpara H6, que nos va a indicar la falla del motor. Ahora conectamos los A2 de los contactores y de los temporizadores. Conectamos el A2 de KA4 con el A2 de K4, el A2 de K4 con el A2 del KA3, conectamos desde el A2 de KA3 con el A2 de K3. Aquí lo dejamos puesto. Hacemos la conexión del otro grupo de contactores y temporizadores. Conectamos el A2 de KA2 con el A2 de K2, el A2 de K2 con el A2 de KA1, conectamos el A2 de KA1 con el A2 de K1 y ahora vamos a conectar este grupo de conexión con el X2 de las lámparas para poder integrar esta conexión, y acá se integran las borneras de alimentación A2 con el X2 y acá también en el otro grupo de conexión de las bobinas del contactor A2 y temporizador conectamos con un X2
de las lámparas. Y acá se integran las conexiones en uno solo. Nos queda ahora conectar el X2, la cual es común en todas las lámparas. Lo conectamos al neutro del interruptor termomagnético en la bornera 2. Y así podemos cerrar el circuito de control. Seguimos con la conexión del circuito de fuerza. Conectamos desde, conectamos desde el guardamotor 1Q1, desde la bornera 2, conectamos al contactor K1 en la bornera 1. Conectamos desde la bornera 4 del guardamotor 1Q1 hasta la bornera 3 del contactor K1. Conectamos desde la bornera 6 del guardamotor 1Q1 hasta la bornera 5 del contactor K1. Ahora hacemos puentes entre el contactor K1 y el contactor K2. Conectamos desde la bornera 1 del contactor K1 hasta la bornera 1 del contactor K2. Continuamos con la siguiente conexión desde la bornera 3 del contactor K1 hasta la bornera 3 del contactor K2. Conectamos desde la bornera 5 del contactor K1 hasta la bornera 5 del contactor K2. Ahora vamos a desajustar la conexión entre el relé F1 y el contactor K1 para hacer las conexiones de salida. Conectamos desde la bornera 2 del contactor K1 a la bornera 2 del contactor K2. Conectamos desde la bornera 4
del contactor K1 hasta la bornera 6 del contactor K2. Acá hacemos el cambio de fases para que el motor haga la inversión de giro con el contactor K2. Conectamos desde la bornera 6 del contactor K1 hasta la bornera 4 del contactor K2. Acomodamos bien los cables que se vean ordenados y ajustamos el relé F1 al contactor K1. Por último, conectamos el relé al motor. Conectamos desde la bornera 2 del relé F1 al terminal U1 del motor M1. Conectamos desde la bornera 4 del relé F1 al terminal BV1 del motor. Conectamos desde la bornera 6 del relé F1 al terminal W1 del motor M1. El motor está conectado en estrella. Esta conexión lo hacen directamente en la caja de bornes y también el motor ya está conectado puesta a tierra. Ya, y entonces así terminamos el circuito de fuerza. Ahora lo que nos queda es tapar las canaletas respectivas. Verificamos ahora el circuito. Activamos el interruptor electromagnético, el guardamotor, y al hacer marcha con S1, el motor M1 se va a encender en sentido horario mediante el contactor K1 durante 5 segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, se apaga por 5 segundos y se enciende en sentido antihorario 5 segundos más, y transcurridos 5 segundos se apaga 5 segundos y vuelve nuevamente a encenderse en sentido horario sucesivamente en una forma alternada. Presionamos S1. Hacemos paro con S0 y ahora probamos la protección térmica del relé, activando el test. El motor está protegido en todo momento. Retiramos la falla y podemos hacer marcha nuevamente con S1. Bien amigos, gracias por su atención. Hasta pronto.